¿Cómo era ser un pagano en el último imperio romano? Esa es una pregunta que a menudo me he hecho a mí mismo, ya que por supuesto la era del último imperio romano es muy fascinante, pero el cambio monumental que tuvo lugar en esos tiempos de la religión clásica greco-romana de los romanos hacia el cristianismo hace que esta era sea aún más intrigante. ¿Cómo debió haber sido para los paganos en ese mundo cambiante? ¿Podían seguir practicando libremente sus antiguas creencias? En resumen, ¿cómo era la vida para un pagano en el último imperio romano? Desde los primeros días de los romanos, cuando se fundó Roma, los romanos adoraban, como muchas otras culturas de aquellos días, a una multitud de dioses diferentes. Naturalmente, por supuesto, los romanos fueron influenciados por las culturas más antiguas, como los griegos o los etruscos. Se produjo un intercambio de ideas y creencias, y por lo tanto, es lógico que hubiera temas comunes entre los sistemas de creencias de todas las culturas del Mediterráneo en el siglo VIII a.C., cuando se fundó Roma. La influencia etrusca y griega fue, por supuesto, la más fuerte, por lo que no es sorprendente que surgiera una gran similitud del sistema de creencias romano con, por ejemplo, el panteón de dioses griegos. Incluso mientras Roma se expandía y la República Romana se convertía en la potencia dominante en el Mediterráneo, los romanos eran en realidad muy tolerantes en términos religiosos. Los nuevos cultos y sistemas de creencias se dejaban tal como estaban, y muchas veces se añadían nuevos cultos y creencias a los ya existentes. Curiosamente, no había un sistema religioso unificado en forma de una religión estatal en los tiempos de la República o del Imperio. Por supuesto, la forma más dominante de adoración consistía en adorar al panteón de dioses conocidos por los griegos, donde las deidades griegas entonces tenían un dios correspondiente en el panteón romano. Pero había simplemente una multitud de diferentes cultos y creencias que es algo difícil incluso clasificar las creencias religiosas de los romanos. Otros cultos se unirían al sistema de creencias romano tradicional. El culto a Mitras, por ejemplo, que ya surgió tan temprano como en el primer siglo de Cristo, era especialmente popular entre los soldados del ejército romano. Este culto implicaba la adoración del dios Mitras, y se llevaba a cabo en lugares de reunión subterráneos, los llamados mitreos. Otro culto que ganó popularidad después del primer siglo de Cristo fue el culto a Sol Invictus, que también era muy popular entre los soldados. Consistía en adorar al dios del Sol, del cual Aureliano mismo era un fuerte defensor. Incluso intentó hacer de Sol Invictus la religión principal del Imperio Romano. Otra forma de adoración era el culto imperial. Esto se estableció en el primer reinado de Augusto, en el que los miembros de la familia imperial eran divinizados después de sus muertes, por lo tanto, básicamente se convertían en dioses, y también eran adorados en sus propios templos. Muchos de los templos en todo el Imperio Romano estaban dedicados a emperadores fallecidos, como el famoso templo de Divus Claudius o de Divus Augustus en Roma. Así que vemos que las prácticas religiosas eran múltiples en el Imperio Romano y no había solo una religión pagana. El término pagano se utilizó desde mediados del siglo IV en adelante, pero especialmente después del siglo V de Cristo, con el auge del cristianismo, para denotar a las personas fuera de los límites de la comunidad cristiana, básicamente no cristianos. ¿De dónde proviene este término pagano? Todavía se debate. Podría derivarse de paganus, que significa civil, o de pagus, que significa rural, del campo, por lo tanto, no de la ciudad. Pero de hecho, es importante entender que el término nunca fue utilizado por los propios paganos, por supuesto, ya que se veían correctamente a sí mismos como helenos, adherentes del antiguo estilo de vida grecorromano y su sistema de creencias como helenístico. De hecho, incluso muchos cristianos mismos, después del siglo IV, no llamaron a los adherentes de los antiguos cultos paganos, sino que los referían como helenos. Durante la época de la República y el Imperio Medio a Alto, ser un heleno significaba participar en ciertas ceremonias religiosas. El sacrificio era un aspecto central de ese sistema de creencias donde se pedía a dioses específicos que ayudaran o apoyaran a cambio de un sacrificio.
Esto podría ser tan simple como un objeto que se colocaba en el altar de un dios específico, o podría ser la quema de incienso, pero por supuesto también podría llegar hasta el sacrificio de animales. De hecho, el procedimiento de sacrificar animales fue una práctica común durante cientos de años durante la República y el Imperio. Muchos dioses tenían sus propios devotos y sus propios templos, y especialmente en tiempos de crisis, muchos animales eran sacrificados en procedimientos rituales muy estrictos a los dioses. Se dice, por ejemplo, que cuando Aníbal se acercó a Roma, se sacrificaron cientos de bueyes a Júpiter en el monte Capitolino para salvar a Roma. La superstición era extremadamente generalizada y la creencia era fuerte en que el destino personal de uno podía ser influenciado al traer a un dios específico objetos de sacrificio. Las vírgenes vestales posiblemente eran el culto más famoso de Roma, que implicaba la adoración de la diosa Vesta, la diosa virgen del hogar, el hogar y la familia. La llama se mantenía encendida en el templo de Vesta en Roma, y se decía que mientras la llama ardiera, Roma no podía caer. Las vírgenes vestales juraron servir a la diosa durante 30 años, y esto también significaba mantener la castidad durante todo ese tiempo. Y si este juramento se rompía, los castigos eran excepcionalmente brutales. Ahora podemos decir que durante 1000 años muchas de estas prácticas permanecieron similares, casi sin cambios. Desde los primeros días de la República, el culto grecorromano permaneció constante. Uno rendiría respetos de vez en cuando al dios favorito, de elección, por supuesto, dependiendo de la ocasión. Pero por supuesto uno no tenía que hacerlo. Había algunos a los que hoy en día llamaríamos ateos, que no seguían ningún culto y simplemente vivían sus vidas sin prestar mucha atención a los dioses. Pero aquellos que lo hacían visitarían templos, llevarían objetos sacrificiales a sus dioses en los templos, quemarían incienso, o incluso tendrían un pequeño santuario propio en sus casas o apartamentos en el que colocarían objetos sacrificiales, por los cuales, por supuesto, esperarían protección de su respectivo dios. Este estilo de vida permanecería muy similar durante unos 1000 años hasta el surgimiento del cristianismo. Es en este momento cuando la vida para los helenos, para los adherentes de la antigua fe o fes tradicionales del imperio, ya sea el culto imperial, los dioses grecorromanos, el culto de Metas o de Sol Invictus, cambiaría para siempre. Pero las cosas comenzaron a cambiar muy lentamente al principio. Podríamos decir que en el último reinado del emperador Constantino, cuando comenzó a favorecer abiertamente al cristianismo, que podría haber sido después de alrededor del 324 después de Cristo, veríamos las primeras señales lentas de cambio. Algunos de los autores antiguos, como Eusebio, escribieron que fue Constantino quien primero prohibió el sacrificio de animales paganos, mientras que otros, como Libanio, dijeron que no lo hizo. Sin embargo, en una carta que Constantino escribió a los provinciales del este, nunca mencionó ninguna ley contra el sacrificio. Por lo tanto, parece que las pruebas favorecen más la idea de que Constantino permitió que el culto y el sacrificio paganos continuaran sin cambios. Por lo tanto, la vida como pagano continuó en su mayoría sin cambios en las primeras décadas del 300. No cambió mucho en las ciudades del Imperio Romano, e incluso en Constantinopla, los templos en el ágora permanecieron abiertos y el paganismo continuó sin cambios. Fue el hijo de Constantino, Constantino II, quien promulgó las primeras leyes realmente antipaganas. Se prohibió el sacrificio pagano bajo pena de muerte, se ordenó el cierre de algunos templos paganos y se confiscó parcialmente su riqueza. Sin embargo, incluso esto se debate. También hay evidencia de que esas leyes casi nunca se aplicaban y que incluso el sacrificio pagano todavía se observaba sin cambios en Roma o Alejandría a plena luz del día. Ni las vírgenes vestales fueron disueltas, ni ningún senador de Roma protestó abiertamente las políticas antipaganas de Constantius. Sin embargo, parece que sí retiró el altar de la Victoria de la Casa del Senado de Roma en el 357 después de Cristo. También promulgó una ley contra la magia y la adivinación, por lo que consultar a un adivino, astrólogo o vidente se hizo ilegal.
Por lo tanto, podemos suponer que en general, incluso en la época de Constantius II, no cambió mucho realmente para los paganos, a pesar de que hubo algunas de las primeras leyes y acciones antipaganas. Aparentemente, el culto pagano en las ciudades grandes continuó sin cambios. Las leyes contra el sacrificio pagano fueron rápidamente revertidas por el emperador Julian, y la tolerancia religiosa continuó incluso después de Julian en los reinados de Jovian, Valens en el este y Valentinian I en el oeste. Los verdaderos primeros cambios comenzaron durante el reinado de Gratian. En 382, Gratian fue el primero en desviar formalmente, por ley, esas subvenciones financieras públicas que anteriormente habían apoyado los cultos de Roma al presupuesto imperial. Apropió los ingresos de los sacerdotes paganos y las vírgenes vestales, prohibió su derecho a heredar tierras, confiscó las posesiones de los colegios sacerdotales y fue el primero en rechazar el título de Pontifex Maximus. También ordenó que se retirara nuevamente el altar de la Victoria, ya que había sido restaurado bajo Julian. Los colegios de sacerdotes paganos perdieron privilegios e inmunidades. Entonces es cuando las cosas comenzaron a cambiar realmente en el imperio. Pero incluso mientras se confiscaba la riqueza de los templos paganos y se volvía a retirar el altar de la Victoria de la Casa del Senado, en Roma, el Helen regular todavía visitaría los templos y santuarios de los viejos dioses sin ninguna repercusión. La vida de los paganos todavía continuaba en su mayoría como antes. La quema de incienso, la colocación de objetos sacrificiales en los santuarios, la visita a los templos, todo continuó. Incluso durante el reinado de Teodosio, que a menudo se marca como el punto de inflexión para los paganos en el último imperio romano, incluso entonces, como muestra la evidencia arqueológica, la destrucción de los templos paganos fue muy limitada. Se descubrió a través de excavaciones arqueológicas, por ejemplo, que solo el 2.4% de todos los templos paganos en Galia fueron alguna vez destruidos por la fuerza. Y en Italia, de hecho, solo hay un ejemplo de la destrucción deliberada de un templo. Sí, el altar de la Victoria fue retirado de la Casa del Senado, y los fondos para el culto de la Vestal fueron apropiados, marcando así efectivamente el fin de las vírgenes vestales. Pero extrañamente, incluso la idea de que Teodosio ordenó el cierre de todos los templos helenísticos no es 100% segura. Teodosio incluso reemplazó a su prefecto pretoriano con un pagano y nombró a los dos últimos cónsules abiertamente paganos en 391. Por lo tanto, la idea de que Teodosio prohibió los Juegos Olímpicos y que ordenó el cierre de todos los templos no puede ser verificada con un alto grado de confianza. Como con ejemplos anteriores, hay muchas pruebas contradictorias sobre cómo exactamente los emperadores cada vez más cristianos trataban realmente al paganismo. Sin embargo, está claro que como pagano, uno sentiría los cambios que se producen desde finales de los 300 en adelante. Primero lentamente, en el sentido de que en algún momento se abandonaron los sacrificios paganos abiertos de animales y solo se realizaron en secreto. Muchos templos antiguos, aunque en su mayoría no fueron destruidos, sí fueron despojados de sus ornamentos o de su riqueza. Por lo tanto, probablemente los templos simplemente parecían cada vez más desolados, ya que la financiación imperial simplemente se les retiró después de Gratian. Y así, como pagano, verías los antiguos lugares de culto simplemente continuar decayendo, mientras que, por supuesto, la actividad de construcción de iglesias aumentaría. Así que la vida de los paganos cambió muy gradualmente. En los 300 diría que solo en los 390 realmente empezarías a sentir los cambios, pero incluso entonces muchos bastiones paganos permanecieron. Por ejemplo, Illyricum fue un bastión pagano, incluso hasta finales de los 400. Marcellinus de Dalmacia era abiertamente pagano, y en esa región los templos paganos estaban tan abiertos como siempre, y muchos de los viejos paganos prácticas continuaron. Sin embargo, si aún se efectuaban sacrificios de animales allí, es desconocido. Probablemente fue cayendo cada vez más en desuso, pero por supuesto, es muy concebible que esta práctica continuó bien hasta siglos posteriores en secreto. Con Honorio y Arcadio se volvieron a emitir leyes contra los paganos, se prohibieron nuevamente los sacrificios paganos, la adivinación, y con eso,
Tiempo bastante seguro los antiguos templos paganos fueron dados a la negligencia y ya no se utilizó dinero del Estado para repararlos. Y así, ser pagano en el siglo V significaba que en su mayor parte tendrías que practicar tu creencia en secreto. Muchos, por lo tanto, eran abiertamente cristianos, pero en secreto continuaban rezando a los antiguos dioses, teniendo pequeños altares secretos en sus casas escondidos en el sótano o escondidos en un antiguo templo olvidado en el campo. Los altares de las deidades en los grandes templos fueron en su mayoría removidos, aparte de los bastiones paganos como Ilírico o Afrodisias en Anatolia. Afrodisias es especialmente interesante porque incluso en los últimos años 400 después de Cristo o alrededor del año 500 después de Cristo, todavía había una próspera comunidad pagana viviendo allí abiertamente y sorprendentemente sin ser perseguida. Podemos encontrar muchas de las últimas hermosas estatuas naturalistas que se hicieron allí, y los templos helenísticos estaban abiertos y absolutamente intactos. Por lo tanto, como pagano alrededor del año 500 después de Cristo, mientras que el paganismo abierto se había hecho cada vez más difícil por los emperadores cada vez más intolerantes como Honorio o Arcadio o los siguientes, todavía se podían encontrar algunos lugares donde se podía practicar libremente el culto a los antepasados. Pero incluso en otros lugares hubo breves resurgimientos. Las leyes de Mayoriano ordenaron la protección de los antiguos templos paganos en el oeste, y Antemio también fue muy tolerante religiosamente, por lo que en aquellos tiempos, como pagano, posiblemente también se podía practicar el paganismo sin miedo a la persecución. Pero en ciudades como Constantinopla, por supuesto, siendo mucho más cristiana y estando bajo la atenta mirada de los emperadores cristianos que residían allí, está bastante claro que como pagano tendrías que elegir practicar tu creencia en secreto o mudarte a bastiones paganos como Afrodisias o Ilírico. Sin embargo, incluso en el siglo VI todavía debían quedar muchos paganos, ya que Justiniano promulgó muchas leyes antipaganas. Yo diría que es con Justiniano que realmente la vida como pagano se volvería insoportable en las ciudades más grandes del imperio, ya que para entonces, efectivamente, los templos paganos normalmente se habían convertido en iglesias o se habían cerrado definitivamente, y la literatura pagana a veces incluso se quemaba abiertamente. Para entonces ya no tendrías más opción que ser un pagano cripto y practicar tu creencia en secreto, mientras pretendes ser cristiano en apariencia. Sin embargo, lejos de las grandes ciudades, el paganismo aún continuaba, e incluso en los años 800 después de Cristo todavía había helenos en el campo, como muestra el fascinante caso de los maniates, un grupo sobre el cual hice un video. Así que podemos ver que la vida de los paganos variaba mucho dependiendo del tiempo en que vivieron en el último imperio romano y dependiendo de dónde vivían. Como pagano, en algunos lugares incluso podrías practicar libremente tu creencia en los primeros años 500 después de Cristo, mientras que en otros lugares como Constantinopla probablemente ya habrías tenido problemas para hacer eso en los últimos años 300, y por supuesto cada vez más abandonarían la antigua fe de sus antepasados por simplicidad, por presión de sus pares y por supuesto por aceptación de la sociedad. Solo en las áreas rurales podrías seguir siendo un heleno, y los últimos desaparecieron alrededor del año 1000. Y por favor, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del último imperio romano. Por supuesto, agradezco a todos los que apoyan a Majorianus de cualquier forma, ya sea Patreon, membresía de YouTube o donación por PayPal. Gracias por apoyar a Majorianus para que pueda mantener este canal sobre la historia del último imperio romano. Y si quieres aprender más sobre los maniates, los últimos helenos, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre Roma en esos tiempos, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy las gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gratias tibiago y benevalete.